Hola, ¿cómo están? Soy Silvana Vilches, docente de la cátedra y psicóloga de planta de los consultorios externos de salud mental del Hospital Piñero. Bueno, desde este eje que hemos propuesto para abordar el recorrido de la materia y que pretende abordar el padecimiento subjetivo en la internación, en la consulta y en las urgencias en guardia o en situación de desastre o emergencia humanitaria, nos resulta importante poder hacer una transmisión de la experiencia de atención que fue forjada ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 desde los dispositivos públicos de salud y a su vez pensar cómo se enmarcó nuestra presencia allí. Ante todo, bueno, un contexto que, como saben, nos llevó a tener que reformular los dispositivos de abordaje este, y que implicó desafíos impensados dentro de los sectores de la salud mental, de las instituciones, de los dispositivos. Porque, bueno, de algún modo nos llevó a interrogar no solo las formas de padecimiento subjetivo, sino también, de algún modo, esos modos posibles de intervención desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Puso en tensión estas cuestiones. El encuentro con aquellos pacientes que llegaban urgidos por diversas manifestaciones o desbordes de angustia frente a lo real de la epidemia, nos exigió, ante todo, respuestas acordes al tiempo que teníamos que establecer, instaurar la distancia física en la atención y reacomodar y transformar los espacios también de atención, los espacios físicos, los consultorios, la entrada a los pabellones, la entrada al hospital. Ante un acontecimiento tal, fue necesario tener en claro al menos dos cuestiones de antemano. Por un lado, que más allá del estrés social agudo que se imponía, no podíamos suponerle de antemano un valor traumático, sino que eso iba a tener que ser leído desde las vicisitudes coyunturales de cada quien, es decir, de su contexto y de sus particulares y variables arreglos con lo traumático, como en general podemos circunscribir. Pero por otro lado, teníamos que tener en cuenta que ante estos desenlaces era decisivo y fundamental que los sistemas de salud pública pudieran dar una respuesta ante el padecimiento que se presentaba, ¿no? Como estas dos cuestiones. Bueno, en este sentido y en este contexto armamos un dispositivo de atención, de contingencia, lo llamamos así, con una modalidad de abordaje, de soporte múltiple para los casos que llegaban, que fue enmarcado dentro del plan de abordaje de la salud mental que por esos días se daba a conocer en situaciones de emergencias o desastres, y que ante todo fortaleció la respuesta hospitalaria ante las urgencias que se presentaban. Este dispositivo se conformó con un equipo que se armó de psiquiatras y psicólogos desde los consultorios externos de salud mental y estuvo preparado para activar la respuesta interdisciplinaria ante la demanda presencial que llegaba cada día, articulándose con otros equipos de los servicios del hospital que se encuentran en nuestro hospital de agudos. Recuerden que este hospital desde el cual estoy transmitiendo la experiencia es un hospital que fue sede de internación COVID con terapia intensiva. Todo el hospital estuvo destinado a alojar esta emergencia. Podemos pensar que la principal eficacia de nuestro dispositivo de atención en contingencia de los consultorios externos radicó en la atención, digamos, espontánea y en el posterior seguimiento de los casos a través, digamos, de la puesta en acto de una lectura múltiple de la situación del caso que pudiera dar respuesta a la urgencia, ante todo subjetivándola,
pero también que pudiera atender la complejidad territorial que el confinamiento social iba provocando en este contexto. Asimismo, con este dispositivo también pudimos contener y orientar, por ejemplo, por teléfono a los pacientes que se hallaban internados y aislados dentro del hospital por la situación de COVID. Con todas estas vicisitudes, nuestra escucha se orientó ante todo en la localización del modo en que se presentaba el padecimiento en cada caso, es decir, la posición subjetiva que presentaba ese paciente frente, por ejemplo, a las secuelas del contagio que ya comenzaban a aparecer, a la muerte de un familiar en aislamiento, al incremento de las situaciones de violencia, por ejemplo, y abuso en los niños y niñas y adolescentes por el confinamiento en los hogares, ante las consecuencias del desgarro del tejido familiar, incluso ante la descompensación o el estallido de angustia en pacientes que se hallaban con tratamiento ambulatorio, por ejemplo. Así que bueno, a partir de esta experiencia les propongo que trabajemos un recorte clínico, una viñeta que ubica alguna de estas intervenciones, que vuelven a poner en dimensión una cuestión que es nodal, y aún en estos contextos, digamos que tenemos que revisar una y otra vez, y es que nuestra clínica es ante todo un campo donde, si bien Freud nos situó las coordenadas, sus elementos, el mapa con el cual poder recibir a un paciente, ellos no tratan nunca de una clasificación a priori. Leía por esos días en Consejos al Médico, donde él le indicaba, allá en 1912, donde también era un contexto difícil, él les decía así: el muy cuidado o el muy deseable cuidado de su propia vida afectiva, les decía a los médicos, y para el enfermo, él lo nombraba así, el máximo grado de socorro que hoy nos es posible prestarle. Eso les aconsejaba, ¿no?, a los médicos. Y ubicaba, digamos, un viejo lema de los cirujanos que había él abrazado por esos días y que decían, ¿no? Yo lo curé, Dios lo sanará. Bueno, esto él lo utilizaba para precisarle al analista, ¿no?, que si algo de esto ocurría debía darse por satisfecho. Por esos días ubicábamos estas cuestiones, ¿no?, que el sujeto en la urgencia puede aparecer como en un fuera del discurso, del lazo social, o eclipsado por el horror o por el desborde de la angustia, pero más allá de la coyuntura dramática a la que fuimos confrontados, ello no implicó excluir el deseo de quien allí se disponía a recibir la consulta, a escuchar. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerdo que a su vez en esos momentos habíamos abierto un ciclo de conversaciones clínicas online para poder pensar un poco lo que estaba sucediendo, y surgía la pregunta sobre qué conviene que sea el deseo del analista para tratar de horadar este punto, para que se filtre algún hueco, una ansia que impulsara las cosas más allá, ¿no?, del límite de la angustia. Y hay una cita de Lacan, del seminario 10, que por esos momentos cuando intentaba escribir algo de todo esto se me ligaba con otra de Colette Soler, así que la tomé para compartírselas y para seguir pensando en lo que sigue, ¿no? Y él decía, miren qué interesante, a ver si la puedo ubicar acá, esperen, acá. Decía esto, miren: sin duda conviene que el analista sea alguien que, por poco que sea, por algún sesgo, algún borde, haya hecho volver a entrar su deseo en ese A irreductible, lo suficiente como para
ofrecer a la cuestión del concepto de la angustia una garantía real. O como decía Colette Soler, que pueda ser capaz de, miren qué interesante lo que ella dice, de suavizar, de apaciguar aquello que de lo espantoso hay en lo real. Bueno, hasta aquí. Los invito a leer el recorte clínico que a continuación les comparto y la bibliografía para seguir pensando estas cuestiones y algunas preguntas de las cuales ustedes tendrán que elegir una y poder contestarla a partir de estas lecturas. Bueno, espero que haya podido recortar algo de la intervención en estos días y que podamos seguir pensando el padecimiento subjetivo y sus coordenadas en la atención. Bueno, los abrazo.